Muchas gracias, Jorge, por la presentación tan generosa. Un gusto estar con ustedes, muy buenos días, y compartir la mesa con Marcia y con Jorge. La idea de mi charla, como su nombre lo indica, es referirme a algunos rasgos que yo considero fundamentales de la libertad de expresión desde el punto de vista conceptual y también desde el punto de vista de su ejercicio en la práctica. Tratar de recorrer un poco elementos clave que refuerzan y constituyen y justifican el reconocimiento pleno de ese derecho y también tocar un poco algunos riesgos importantes que ha afrontado y todavía desgraciadamente afronta el ejercicio de la libertad de expresión en nuestro hemisferio, bueno, y más allá del hemisferio, y hacer algunos apuntes muy preliminares sobre la interacción entre libertad de expresión y el uso de redes sociales, que creo que es un fenómeno fundamental en la contemporaneidad, tanto desde el punto de vista de sus ventajas como de sus grandes desafíos. Yo quiero comenzar ayuda técnica, no sé por qué. Bueno, yo creo que ya está conectado. Sí, perdón. Quiero comenzar refiriéndome a 7 grandes claves de la libertad de expresión. La primera de ellas es que es un derecho, es una libertad que nos pertenece a todos. Nos pertenece a todos en el sentido de que, como otros derechos humanos, está universalmente reconocida y en ese tanto nos incumbe y tenemos el derecho a ejercerla desde un punto de vista individual en todas las circunstancias y sin restricciones, a menos, como voy a referirme un poco después, que sean las mínimas necesarias para proteger el ejercicio de otros derechos. Sin embargo, también debemos reconocer que hay ciertas profesiones, hay ciertas funciones sociales, sobre todo políticas también, en las cuales el ejercicio de la libertad de expresión es parte consustancial para su desarrollo. Y ahí me refiero fundamentalmente al periodismo, con toda la diversidad que el periodismo en estos tiempos contemporáneos tiene, y además a la participación de ciudadanos que desde desde organizaciones de la sociedad civil o desde responsabilidades estatales que los colocan en la punta de lanza de facilitar, en algunas oportunidades, desgraciadamente, de obstaculizar el acceso a la información pública, tienen en ese ejercicio de la libertad de expresión un elemento fundamental. Entonces, hay que reconocer, por un lado, que nos pertenece a todos, defenderla, luchar por ella, reconocerla, impulsarla, pero por otro lado también estar muy conscientes de que hay actividades en las cuales el ejercicio de la libertad de expresión es consustancial a su desarrollo. El otro elemento que ese ha sido pues muy enfatizado entre otras instancias por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y bueno, ya eso se va a referir Marcia, así que yo no voy a ahondar mucho, pero es que la libertad de expresión incluye tanto el derecho de buscar como difundir y recibir informaciones y opiniones. Tal vez en una época un poco pasada, pero no tanto, la libertad de expresión se consideraba fundamentalmente como ese derecho a emitir criterios, a discutir ideas. Pero a lo largo del tiempo se ha llegado a la conclusión, que yo considero totalmente acertada, que si no hay acceso a la información para nutrir el ejercicio
de la libertad de expresión y para nutrir otros derechos ciudadanos, entonces esa libertad queda cercenada. Por eso es tan importante y ha sido una tendencia que ha tomado pues ímpetu, desgraciadamente ahora está siendo frenada en varios países, la noción de acceso a la información pública, entendiendo por esta no solo la información que emana directamente del Estado, sino también de contratistas que están vinculados con el Estado y con el uso de presupuestos públicos, es fundamental. El otro elemento es que la libertad de expresión se ejerce por cualquier medio. O sea, la libertad de expresión la podemos, la debemos, tenemos todo el derecho a ejercerla en nuestra interlocución con otros, en la interlocución directa incluso con los instrumentos y las estructuras y los detentadores del poder. También por medios de comunicación que a estas alturas podríamos llamar tradicionales, como pueden ser la prensa escrita, la radio, la televisión, por los nuevos medios, sobre todo vía conexiones digitales y plataformas de redes sociales, también mediante, hasta cierto punto, porque se relaciona con ella, el derecho de petición y el derecho de manifestación pública. La manifestación pública es una forma, entre otras cosas, de ejercer esa libertad de expresión. Otra idea, que esta ha sido también muy desarrollada en jurisprudencia internacional, es que la libertad de expresión tiene tanto una dimensión individual como una dimensión social. La dimensión individual es que constituye un derecho de cada persona y el nosotros expresarnos o el nosotros recibir o buscar recibir y difundir información es algo que forma parte de nuestra individualidad y del ejercicio de esos derechos que corresponden a seres humanos concretos, individuales. Pero también tiene una dimensión social sumamente importante porque la libertad de expresión es un elemento, yo diría, más allá de facilitador, consustancial para alimentar el debate público. Y sin ese ejercicio de la libertad de expresión, en todas sus manifestaciones, en todas sus dimensiones, ese debate público queda cercenado. Por tanto, como resultado de lo anterior, el ejercicio de la libertad de expresión es indispensable para la democracia. Y hay quienes creen, yo tiendo a estar entre ellos sin menospreciar otra serie de derechos, pero que es uno de esos derechos que son como críticos, que son centrales para el funcionamiento de la democracia. Es casi como el sistema circulatorio de la democracia. Luego, un aspecto que también hay que tomar en cuenta es que lo que podríamos llamar una especie de gemela de la libertad de expresión es la libertad de publicación. Y aquí fíjense que he omitido el concepto de libertad de prensa, porque en realidad yo creo que sobre todo en la época contemporánea, y siempre hasta cierto punto ha sido así, ese derecho de publicación va mucho más allá de lo que podemos llamar prensa. Se refiere a cualquier forma que nos permita la difusión social masiva o concentrada, focalizada o general de la libre expresión. Y eso tiene en este momento una particular relevancia precisamente por las oportunidades que ofrecen las redes sociales, que además pueden ser, desgraciadamente, utilizadas como mecanismos de manipulación desde sectores o desde el gobierno también. Y bueno, y finalmente, la libertad de expresión, como yo creo que ya ha sido bastante claro, bastante obvio de lo que acabo de decir, se vincula con otra serie de derechos. Esa dimensión social y también la dimensión individual, pero yo diría que la dimensión social también de la libertad de expresión es la que la hace facilitadora, potenciadora de otros derechos, y por ello también los regímenes autoritarios de diverso signo
toman tan en cuenta la restricción a la libertad de expresión como una forma no solo de impedir esa comunicación abierta, sino también de obstaculizar el ejercicio de otros derechos. Bueno, siempre algo que surge en el debate alrededor de la libertad de expresión es: ¿se puede? ¿Se debe? ¿Es legítimo regularla? ¿O tenemos que optar por una libertad de expresión irrestricta, sin ninguna cortapisa? Yo me atrevo a decir, y ahora les voy a poner 4 elementos fundamentales, que el punto de partida debe ser la falta de restricciones y que éstas sean muy puntuales, y en eso la jurisprudencia ha asentado una serie de principios. Yo diría que no solo la jurisprudencia, sino el ejercicio social en democracia de la libertad de expresión ha sentado una serie de principios, disculpen un segundo, que son fundamentales para ese ejercicio de la libertad de expresión. Primero es lo que se conoce el principio de la restricción mínima. ¿Qué quiero decir por esto? Bueno, y esto ha sido sumamente desarrollado, ¿verdad? Por una serie de autores y también por tribunales, cortes internacionales, etc. Primero, que deben ser restricciones que emanen de órganos legítimos del Estado. O sea, esto quiere decir parlamentos legítimamente elegidos, no gobiernos autoritarios o autoridades impuestas. Eso es como el origen de las restricciones. Eso no lo puse ahí, pero me parece que es importante tomarlo en cuenta. Segundo, que exista lo que la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos ha mencionado como una necesidad social imperiosa. O sea, que sea tan imperiosa, que sea tan importante, que amerite, que justifique la restricción. Y que los medios que se utilicen para establecer esas restricciones interfieran en la menor medida posible, y aquí también estoy citando jurisprudencia, en el ejercicio de la libertad de expresión. Entonces no se trata, como alguna gente a veces propone, con cierto ímpetu autoritario, a veces también incluso hasta con buenas intenciones, de restringir la libertad de expresión porque de pronto una expresión puede ofender a un grupo, o porque de pronto una expresión puede, según esa interpretación, poner en riesgo el desarrollo de una política pública, a menos que haya una necesidad imperiosa y que se opte por las restricciones mínimas posibles. Otro tipo de obstáculos para el ejercicio de la libertad de expresión son ilegítimos. Lo otro es algo que se ha dado en llamar la protección dual, que esto tiene que ver mucho, sobre todo con el ejercicio del periodismo y de la dimensión social de la libertad de expresión, que es cuando se divulga información, cuando se emiten criterios, aquellos que ostentan cargos públicos, aquellas personalidades públicas que voluntariamente, por el hecho de ser personalidades públicas, se colocan a sí mismas en el epicentro del interés ciudadano, tienen un derecho inferior a la protección de su honor que el que pueden tener los ciudadanos individuales. O sea, un funcionario tiene que estar dispuesto a aceptar la crítica, incluso la crítica acre, feroz, los ataques, siempre que sean desde el punto de vista del ejercicio de la expresión, no de ataques físicos, al contrario de los ciudadanos que pueden tener un margen de protección mayor. Digamos que el ámbito de lo que podríamos llamar la intimidad de un ciudadano es mucho más amplio que el ámbito de lo que podríamos llamar la intimidad de un funcionario público en el ejercicio de sus tareas. Y esto yo creo que tiene importancia en el mundo actual de redes sociales, cuando uno de los temas más críticos que se discute es la invasión de la privacidad y la manipulación de las señales que todos vamos dejando cada día mediante el uso de los instrumentos portátiles de comunicación sobre nuestros gustos, preferencias, actividades, etc. Hay otro principio que es el que se llama de veracidad razonable, en el sentido
de que es ilógico, es antidemocrático, es casi que empíricamente imposible exigir que cuando se ejerce la libertad de expresión, sobre todo en su dimensión de difusión de la información, se exija que antes de difundir esa información, si es de interés público, uno esté absolutamente seguro de la verdad de cada uno de esos elementos de la expresión. Y aquí de lo que se habla entonces es del principio de veracidad razonable, o sea que razonablemente se haya hecho un esfuerzo de indagar en la verdad, pero sin exigir que haya una prueba absoluta, porque eso prácticamente impediría el debate público. Y finalmente, hay otro principio, que es el que se ha conocido como el de reproducción fiel, que consiste esencialmente en que una persona cuando reproduce expresiones de un tercero, siempre que esas expresiones se den en el contexto de discusión del honor, sino en el caso de organizaciones mediáticas utilizando la legislación tributaria de una forma sesgada, de una forma no igualitaria, para tratar de perseguir particularmente a aquellos medios a los cuales el poder público considera que pueden ser o que son enemigos o que afectan el ejercicio de ese poder. Luego está la manipulación de las pautas publicitarias, que ahí hay como una dualidad de posibilidades, bueno, tal vez más que una dualidad, hay muchas posibilidades, pero yo me quiero referir particularmente a dos. Número uno es el uso de la pauta publicitaria oficial, o sea, cómo la pauta del gobierno y las instituciones públicas se utiliza para premiar o castigar a medios de comunicación según la orientación de esos medios. Pero también hay otra forma de tratar de controlar la pauta publicitaria, que es mediante presiones a instancias privadas, a instancias comerciales, para que retiren o se inhiban de ofrecer publicidad mediante ciertos medios críticos del gobierno, bajo amenazas de que pueden verse afectadas de otra manera, sea mediante el ejercicio de regulaciones, mediante inspecciones tributarias, etc. Entonces hay distintas modalidades de ese uso o manipulación de las pautas publicitarias. Luego las campañas de desprestigio, eso en algunos países, bueno, en Brasil creo que ha sido muy utilizado por parte del presidente Bolsonaro desde la campaña hasta la actualidad, o sea, campañas feroces de ataques y de desprestigio contra personas, no solo medios de comunicación, sino ciudadanos o grupos que ejercen su libertad de expresión, y tratar entonces de colocarlos como enemigos de quienes se consideran que son los abanderados del pueblo. Y bueno, y ese uso del ellos contra nosotros o de nosotros enfrentados por ellos es típico del autoritarismo neopopulista que ha estado emergiendo en varios países. Bueno, el caso de Estados Unidos también es muy evidente, ¿verdad? O sea, en Estados Unidos, parte de la retórica de Trump, además aplaudida por muchos sectores de su electorado duro, es atacar a los medios de comunicación al extremo de llamarlos enemigos del pueblo, ¿verdad? Y no sé si ustedes han tenido oportunidad de ver, creo que fue el domingo pasado, en una actividad que se hizo en un sitio de recreo de propiedad de Trump en Miami, bueno, en un lugar que se llama Doral. Ahí se presentó un video que es obviamente ficticio, en el cual Donald Trump, como una especie de superagente, digamos, de misión imposible, algo así por el estilo, empieza a matar a un montón de representantes de medios de comunicación. Cada uno tiene en su cara el logo de ese medio, CNN, el New York Times, la BBC, NBC, etc. Él se distanció de ese video, pero el hecho es que fue presentado en una actividad de seguidores de él, lo cual nos da un nivel del grado de exacerbamiento al que ha llegado ese tipo de discurso de odio
en la sociedad estadounidense, que tradicionalmente ha sido una sociedad bastante consensual, aunque bueno, en los últimos, eso no es solo época de Trump, desde antes, por lo menos desde el punto de vista político, se ha venido polarizando extremadamente. Y bueno, el otro es tal vez una amenaza que proviene desde los medios y que en algunos países de América Latina es muy sintomática, que es el uso por parte de grupos económicos de medios de comunicación que son de su propiedad para impulsar intereses de esos grupos. O sea, aquí no se trata de un grupo económico que legítimamente puede estar a favor o en contra de una política pública general. Aquí se trata de grupos económicos que de pronto utilizan a los medios de comunicación para tratar de obtener contratos, para tratar de congraciarse con el gobierno y que les permitan algunas transgresiones de legislación, que puede ser laboral, ambiental, tributaria, etc. Y yo creo que de eso también tenemos que estar advertidos. Y bueno, y hay finalmente otra amenaza que no la puse aquí, pero que se ha venido utilizando en algunos países. Digamos, el caso de Nicaragua yo creo que es bastante sintomático, que es la adquisición de medios de comunicación. O sea, ya no se trata de cerrar medios, sino de comprarlos por parte de personas afines al gobierno. Y eso reduce entonces la oferta mediática. Y ahí es cuando las redes sociales, yo creo que ejercen o pueden ejercer una función muy importante. Bueno, para ir ya como aterrizando, bueno, algunos aspectos que a mí me parece que es importante tomar en cuenta para tratar de fortalecer la libertad de expresión. Y claro, eso depende mucho de en qué lugar uno esté posicionado, ¿verdad? A veces uno puede estar posicionado en un lugar o en una función en la que puede incidir en políticas públicas o en la que puede incidir en la administración y la conducción de esas políticas. En otros casos uno está fuera, no solo independiente de los sectores estatales, sino a veces hasta confrontando a esos sectores estatales. Entonces, o sea, estos son posibilidades que no necesariamente todos podemos ejercer de la misma manera. Y bueno, y parto de algo que yo considero que es fundamental, que es tener claridad conceptual. Y digamos, de eso he tratado, de abordar al comienzo de la charla. O sea, claridad conceptual en cuanto a lo que la libertad de expresión implica, en cuanto a su carácter individual y social, en cuanto a su carácter de derecho universal, reconocido universalmente, y que por ende es ilegítimo desde el punto de vista de declaraciones y de tratados internacionales de los cuales la mayoría de los países son suscriptores, de ser cercenado. Eso es un elemento fundamental. Lo otro, que puede ser un poco obvio, es que hay una correlación muy directa entre la posibilidad de ejercer la libertad de expresión y la vigencia de un Estado de Derecho. O sea, queriendo decir por esto, un Estado de Derecho donde las normas emanan de organizaciones legítimas, representativas, digamos, parlamentos, donde hay independencia entre los poderes públicos, donde el poder judicial ejerce sus funciones también independientemente, cosa que en muchos países desgraciadamente no existe, porque a veces hay tribunales constitucionales incluso, en que prácticamente lo que hay son bancadas de partidos políticos y todo se resuelve un poco con ese criterio partidista, que es algo distinto a un criterio político, ¿verdad? Pero bueno, mientras más uno puede incidir en reforzar el Estado de Derecho, mejor para el ejercicio de la libertad de expresión. Otro elemento que es fundamental y que, bueno, en este momento experimenta obstáculos en muchos países que tienen como una estructura institucional, por lo menos formalmente democrática, es el acceso expedito, sencillo e irrestricto a la información pública.
Y ahí, bueno, el concepto de qué es secreto de Estado y quién define lo que es un secreto de Estado, eso es fundamental, ¿verdad? Es un elemento clave. Otro factor muy importante es, bueno, qué mecanismos existen para que los ciudadanos, si ven entorpecido ese derecho de acceso a la información pública, puedan tratar de obligar a las autoridades a que lo ejerzan. Y ahí puede haber desde la existencia de leyes de acceso a la información pública, que varios países tienen, en algunos funcionan relativamente bien, en otros no, hasta el caso, por ejemplo, que es el de Costa Rica. Aquí no hay una ley de acceso a la información pública, pero vía jurisprudencia de la Sala Constitucional, el ejercicio del acceso a la información pública se ha venido ampliando y se ha venido consolidando. Entonces, hay distintos modelos, todos tienen sus pros y sus contras, ¿verdad? Pero lo importante es que por lo menos se sigan ciertos parámetros y se respete una serie de umbrales para poder tener ese acceso expedito a la información pública. Muy ligado a esto es la exigencia de transparencia en el ejercicio del poder, de los funcionarios públicos, de los actores públicos más bien, porque no es solo quien es un funcionario, sino también puede ser el presidente ejecutivo de una empresa constructora que tiene un contrato multimillonario con un gobierno y bueno, hay que ver cómo se manejan esos dineros. Bueno, mencioné empresa constructora porque el caso de Odebrecht en América Latina pues ha revelado, digamos, lo que ya sabíamos, que es cómo la corrupción es una de las variables críticas de la política latinoamericana. La corrupción vinculada a una cierta impunidad, que en algunos países pues ya no es tanta, pero que todavía en otros sí existe. Luego yo creo que también, con todo lo que podemos decir de sus riesgos, la libertad en las redes es importante. Digamos, cuando otros mecanismos de ejercicio de la libertad de expresión se cierran, las redes sociales en su diversidad de opciones constituyen una forma de ejercer la libertad de expresión, incluso de organizar actividades públicas de distintos sectores. La existencia de medios sólidos e independientes y la responsabilidad periodística son dos aspectos también fundamentales, desgraciadamente. Ante el cambio en el modelo de negocios de los medios tradicionales y el desafío que tienen de parte de las redes sociales y de los medios digitales, muchísimas de las organizaciones periodísticas, no solo en América Latina, sino alrededor del mundo, se han debilitado, ¿verdad? Por razones fundamentalmente de insuficiencia de recursos. Entonces ha habido, por lo menos es mi percepción, un deterioro de la agenda periodística, una suerte de trivialización en algunos casos, que son como esfuerzos desesperados por mantener audiencia o circulación, y en otros casos también una confusión deliberada entre qué es contenido periodístico y qué es contenido comercial. Y a veces uno no sabe, en ciertos medios, si lo que está leyendo alguien lo pagó o si lo que está leyendo es producto de consideraciones periodísticas que pueden ser equivocadas o no, pero que por lo menos responden a una decisión editorial y no a una decisión comercial. Otro elemento es la tolerancia. Nuestras sociedades, por diversas razones, han tendido, por lo menos alrededor de ciertos elementos, a polarizarse o han sido polarizadas deliberadamente por algunos actores políticos. Y eso también es importante y se vincula mucho con la responsabilidad del discurso público. En gran medida, parte de ese contenido tan virulento que se refleja muchas veces en las redes sociales proviene del discurso público. O sea, no está gestado en las redes sociales, sino que se gesta afuera para que tenga impacto en las redes y se multiplique idealmente de forma viral, por esas redes sociales. Y luego algo que yo creo que está vinculado no solo al aparato institucional, sino también a las redes internacionales y al trabajo de la sociedad civil, es el ejercicio de defensorías oportunas.
oportunas, de defensa de la libertad de expresión oportuna. Y bueno, tal vez como un último elemento me quería referir, porque creo que es algo que vale la pena tocar acá, a las redes sociales y la libertad de expresión. Bueno, primero, empezando por la parte positiva, yo creo que las redes sociales han implicado, pues, o han constituido o han aportado muchas cosas positivas. Primero, permiten una difusión más abierta, aunque es posible restringirlas, aunque es posible manipularlas y se manipulan muchísimas veces, sin embargo, también ofrecen la posibilidad de comunicación más abierta, de crear grupos, articular, potenciar, catalizar esfuerzos de la población. Pueden romper barreras, limitaciones que son más fáciles de ejercer por parte de los gobiernos a medios establecidos, digamos que tienen remitente, tienen nombre, apellido, dirección, ubicación física y se pueden controlar mucho más fácilmente que estas redes que son pues virtuales, ¿verdad? Luego, bueno, son una vía de organización, eso ya lo mencioné. También pueden ser un canal de acceso a la información. Idealmente, una buena política de apertura informativa, de gobiernos abiertos, de transparencia oficial, permitiría que vía medios digitales y redes sociales uno pudiera tener acceso expedito y fácil a la información pública, cosa que a veces o a menudo no ocurre, no solo por decisiones políticas, sino por insuficiencia técnica y por descuido, ¿verdad?, en algunos países. Y bueno, y luego las redes también facilitan mucho esa interacción individual y social. Me estoy pues refiriendo a algunos aspectos generales de sus aportes. Ahora, ¿cuáles son algunos desafíos generales? Bueno, primero el modelo de negocios de las empresas, los algoritmos que utilizan, que muchas veces contribuyen a una especie de tribalismo, que lo tengo ahí como otro elemento, en el sentido de que nos colocan en los primeros lugares para nuestra atención en esas redes sociales aquellos mensajes que coinciden más con nuestras preferencias y también aquellos mensajes que incitan a mayores emociones. Y eso entonces es una forma de propiciar no solo que nos encerremos en grupos de referencia relativamente estrechos, sino que también a veces generemos identidades sociales por oposición a otros grupos, que de por sí los seres humanos tenemos una tendencia evolutiva o sea, producto de la evolución del género humano, tenemos una tendencia a darle más credibilidad a aquellos que dicen las personas con las que tenemos distintos grados de afinidad y de cercanía, y también tratamos de buscar una cierta identidad de pertenencia a los grupos. Eso que es muy sano en la vida social, las redes sociales lo exacerban de una manera que por lo menos desde mi punto de vista es negativa. Luego, también se ha dado como una especie de indigestión por volumen. O sea, la cantidad de información que tenemos disponible es tan grande que hay una especie de indigestión y entonces utilizamos muchas veces filtros para tratar de darle cierto orden, cierto sentido a ese volumen tan grande de información que son filtros de nuestros prejuicios. O sea, ante una gran cantidad de información, la posibilidad de uno analizar su origen, su lógica, implica un costo, por lo menos cognitivo, bastante grande. Entonces uno opta por salidas colaterales, que es fijarse, bueno, ¿quién lo dice? ¿Coincide con lo que yo pienso o no? Y entonces eso exacerba mucho también ese grado de separación en nuestros ámbitos de contacto social. Y bueno, y también otro elemento que no tiene que ver directamente con las redes, sino que precipita el impacto de las redes, es el debilitamiento del periodismo serio en la mayoría de los países. Y bueno, y luego, aquí puse casi que no se ve porque es una portada así como un poco oscura,
la portada y el contenido, porque tampoco es nada estimulante el contenido. Es un estudio que salió hace como 2 semanas de un instituto de internet que tiene la Universidad de Oxford, que analizan la manipulación mediante las redes sociales de parte de gobiernos y de partidos políticos alrededor del mundo. Y, por ejemplo, uno de los hallazgos inquietantes, aparte de todos los instrumentos, etcétera, es que en la medición que ellos hicieron el año pasado, detectaron que en 48 países se habían dado manipulaciones mediante el uso de las redes sociales desde fuera partidos políticos o gobiernos. En cambio, en este año la medición les dio ya 70 países, ¿verdad? Que recuerde, en Centroamérica estaba Guatemala, bueno, estaba México, no del gobierno, sino de parte de partidos políticos, Colombia, Cuba, Venezuela, de parte de los gobiernos, Argentina, de parte de partidos políticos. Eso es lo que recuerdo en este momento, pero bueno, ahí les puse la liga a la que ustedes pueden entrar. Entonces, bueno, ¿cuáles son algunos de los instrumentos que ese estudio identifica? Los bloqueos que a veces los gobiernos imponen a redes sociales, las cuentas fantasmas, que esas pueden provenir de cualquier lugar, que pueden ser automatizadas, los llamados bots, o pueden ser como granjas de tuiteadores, etcétera, que se contratan y que ofrecen mensajes un poco a la medida, y a veces aumentan la cantidad de seguidores de uno y entonces uno se convierte en influencer, ¿verdad? Y con eso gana plata. Eso no tiene una dimensión política, cuando tal vez quienes los están siguiendo son gente, no sé, Moldova o Albania o Rumanía o algo así, que nada tiene que ver con un influencer en el contexto latinoamericano. La propaganda computacional, el uso de las redes para tratar precisamente, utilizando los algoritmos y todo lo que se conoce sobre la privacidad de la gente, de tener mensajes muy a la medida que sean más capaces de manipular. El caso de la empresa inglesa que ya desapareció, Cambridge Analytica, en el caso de la elección estadounidense y también en el Brexit, pues es tal vez como más paradigmático, ¿verdad? Los ataques a adversarios, la polarización deliberada, y el control social que se trata de ejercer a veces mediante el uso de las redes sociales. En fin, esos creo que son como algunos riesgos, etcétera. Voy a llegar hasta aquí para no tomar más tiempo y bueno, les agradezco mucho su atención, ¿verdad?